Hola a todos, siento no estar hoy con vosotros ahí en la presentación de la Valencia NASCAR Fest. La verdad es que, no sé, formar parte de la familia de NASCAR es algo genial. Mi experiencia en NASCAR ha sido muy positiva, no solo porque haya sido dos veces campeón de la NASCAR Euro Series, sino porque dentro de esta organización NASCAR se preocupa mucho de los pilotos, de los equipos, yo creo que de los circuitos también, y ver cómo están involucrados desde NASCAR en Estados Unidos en que la serie europea funcione cada vez mejor es genial. Solo para que sepáis, los que estáis más al día de la Fórmula 1 y de este tipo de campeonatos de aquí europeos, NASCAR en Estados Unidos en televisión lo ven del orden de 200 millones de personas y la Fórmula 1 ahí en Estados Unidos la ven 10 millones de personas. Es para que os hagáis una idea del tamaño que tiene NASCAR en Estados Unidos, y ahí es el segundo deporte más seguido, solo por detrás del fútbol americano en cuanto a espectadores en televisión. Y nada, dicho esto, ¿qué espero de la temporada? Pues de la temporada 2014 espero luchar por la victoria. Sé que va a ser un año muy interesante. Si bien el año pasado yo creo que estábamos 4 o 5 pilotos que podíamos luchar por la victoria, este año yo creo que vamos a estar más bien entre 6 y 8 pilotos luchando por la victoria. Uno de ellos es valenciano, que es Borja García. Te saludo, ya sé que estás por ahí. Nos vemos en la pista. Y nada, y por supuesto el equipo For Auto Leaks. Para mí es genial que más pilotos españoles y más equipos españoles vengan al campeonato, porque así hacemos más piña y por supuesto despertamos más interés de los medios. Y lo que he dicho, bueno, uno es Borja, va a estar Gavillón, el piloto que quedó segundo el año pasado, Zimmer, viene el hijo de Niki Lauda, Matías Lauda, Bas Leinders, Christophe Bouchou, pilotos con muchísima experiencia que, bueno, pues que vamos a hacer del campeonato algo, espero que muy espectacular. Valencia es un circuito que me encanta, he ganado allí 5 carreras en mi carrera deportiva y bueno, siempre me gusta ir a Valencia y espero hacerlo bien. Y sobre todo animar a la gente a que venga a vernos correr en Valencia. Las carreras de NASCAR son muy divertidas, las salidas no son las típicas salidas de doble fila que hay en otras categorías. Aquí se sale en doble fila siempre, tanto en la primera salida detrás del safety car como en las distintas resalidas que suele haber durante la carrera. Lo que prima es el espectáculo y hay muchísimos roces, toques, etcétera. Y bueno, son coches pues que solo se ven en NASCAR, ¿no? Coches de un tamaño muy grande, de una potencia enorme, sin autoblocante, cambio manual, coches a la vieja usanza o de la vieja escuela, pero que son en Valencia, por ejemplo, incluso más rápidos que los coches del Mundial de Turismos. Aquí lo principal no es que son coches rápidos, sino es que los coches entre ellos son prácticamente iguales, bien sean de la marca Chevrolet, Ford, Dodge o Toyota, y eso lo que va a hacer es que el público que venga vea carreras espectaculares. Además van a poder estar dentro del paddock, vernos, tocar los coches, interactuar con pilotos y equipos, y luego además toda la fiesta que tenéis montada. Así que no os lo perdáis y venid a la Valencia NASCAR Fest.